¿Qué tal? Hoy vamos a seguir con el tema de hormonas vegetales o fitorreguladores. Toca hablar de las giberelinas. Y bueno, antes un poquito de historia. Desde el Japón feudal se tienen registros de una enfermedad llamada Bakanaa, que significa como locura. Es decir, esto describía unas plantas de arroz que crecían muy rápido, como quien dice, crecían alocadamente. Estas plantas crecían muy rápido y por lo tanto también tenían sus tallos más delgados y quebradizos que el resto de las plantas. Aunque crecían más rápido, con el paso del tiempo las demás plantas, las plantas normales, las alcanzaban e incluso superaban a altura. Pero aquí había un pequeño problema. Estas plantas también eran estériles. Ocasionalmente, en los tallos de estas plantas se desarrollaban raíces y esta era una característica muy distintiva de esta enfermedad que afectaba el arroz. También los granos de arroz usualmente se podrían dentro de la vaina donde se gestan por hongos que ocasionaban la pudrición desde dentro. Hacia 1926 se descubrió que la gente que causaba dicha enfermedad era un hongo llamado Gibberella fujikoroi, pero el hongo Gibberella, aunque producía las hormonas que ocasionaban este efecto, en realidad era su forma asexual, que es Fusarium moniliforme, el que ocasionaba la afección más grave. Lo mismo pasa en algunos géneros de hongos fitopatógenos. En realidad es la variedad asexual e incluso haploide la que ocasiona los estragos más severos en las plantaciones, mientras que la forma que se reproduce sexualmente no ocasiona daños tan severos. Hay una regulación más estricta de los genes para dañar menos a la planta. Esto pasa también con ustílago en el maíz. Y bueno, hacia 1935 se aisló por primera vez el compuesto responsable, al cual se le llamó giberelina en honor al hongo que es giberela. Y esta es la estructura de la giberelina, que es un terpeno. Hoy se conocen muchas moléculas con acción de giberelinas, es decir, que pueden lograr los efectos anteriores descritos, las cuales se absorben por la raíz y son capaces de producir este fenotipo en el arroz, aunque en realidad es en todas las plantas. El ácido giberélico es la giberelina natural más activa y más abundante y más distribuida en la naturaleza. Esta inicialmente fue identificada como giberelina A, subíndice 3, aunque también se le llamó giberelina X en otros laboratorios hasta que se vio que correspondía a la misma sustancia. Hacia 1956 se encontró que en realidad todas las plantas superiores producen sus propias giberelinas y por lo tanto entonces este mecanismo de patogenicidad que utilizaban los hongos realmente hacía un mimetismo de la hormona propia de las plantas para lograr el efecto deseado. Y bueno, entonces todas las plantas superiores producen sus propias giberelinas y estas se concentran más en las semillas inmaduras, que son las que tienen muy altas tasas de crecimiento. Y bueno, las plantas superiores son también las fanerógamas, comprenden lo que son las fanerógamas, en las cuales se dividen en gimnospermas y angiospermas, las que producen flor y fruto y tienen sistema vascular. Y bueno, siguiendo con la historia de las giberelinas, todas las plantas superiores las producen. Hoy se conocen más de 100 compuestos que tienen actividades de giberelina y cada planta tiene una mayor afinidad por cierto grupo de moléculas que ella es capaz de sintetizar, aunque también algunas giberelinas exógenas logran la misma acción que las naturales. Y bueno, vamos a ver entonces las funciones fisiológicas de las giberelinas. Las giberelinas promueven la división celular, esto sobre todo en tallos, los cuales ante una concentración elevada de estas moléculas crecen largos pero delgados, por lo tanto se vuelven quebradizos. Un efecto similar se da cuando a las plantas se les priva de la luz solar, se dice que están etioladas, igual los tallos se vuelven largos y quebradizos y delgados. Y bueno, un tallo que normalmente se quiebra precisamente por cualquier acción del viento o acción mecánica es mucho más fácil de colonizar por los hongos parasíticos. Y este es el mecanismo que utilizaba Giberella para lograr colonizar el interior de las plantas. Y bueno, las giberelinas afectan tanto a tallos como hojas. En las hojas tienen el mismo efecto, hacen que crezcan más rápido aunque crecen mucho más delgadas.
El enanismo en plantas, que fue una de las características que Mendel logró describir como una característica que se explica con la existencia de un solo gen, esto fue identificado gracias a que también actúan aquí las giberelinas. Las giberelinas entonces hacen que las plantas que son enanas, que es el fenotipo que se le llama mutante o el menos común, estas tienen deficiencias en la producción de giberelina o bien tienen receptores defectuosos para ellas. En cualquiera de los dos casos de que tienen problemas en la biosíntesis o sus receptores son defectuosos, un solo gen es suficiente para que puedan expresar el fenotipo normal, es decir, las plantas altas. Y bueno, entonces aquí vemos los experimentos de Mendel cuando cruzaba una planta alta con una planta enana. Entonces esta planta, aunque tiene dos copias del gen, digamos, del receptor para giberelinas, sus dos copias son defectuosas. Por lo menos estamos suponiendo que una de sus copias es funcional. Entonces, si sus dos copias son funcionales, al hacer el entrecruzamiento entre estas líneas, la generación, la F1, va a poseer por lo menos una copia funcional y por lo tanto las plantas van a ser altas. En cambio, esta F1 o híbridos, si los entrecruzamos entre sí, la probabilidad de que una planta herede el gen defectuoso es de un cuarto, y entonces por eso es que un cuarto de la población de la generación 2 de la F2, de los nietos de las plantas originales, estos van a heredar el enanismo, mientras que las otras van a expresar el fenotipo alto. Y bueno, hablando del maíz específicamente, tiene aproximadamente 9 compuestos que pueden funcionar como giberelinas, todos ellos en distinto grado. El maíz es importante, en el maíz es importante que tenga buenas copias de giberelinas. ¿Por qué? Porque entre más alto es el maíz, más hojas produce, y la mazorca es alimentada únicamente por las hojas que tiene arriba, porque precisamente estas son las que hacen la fotosíntesis que va a alimentar a las que están abajo. Aunque las mazorcas tengan muchas hojas abajo, estas usualmente no alimentan a las mazorcas. Entonces, entre más larga es la planta, puede producir más hojas y más mazorcas. Esto genera que las plantas que tienen más deficiencias en sus giberelinas tengan mazorcas muy pequeñas, al grado de que incluso el olote, que es donde están contenidas las semillas, sean blando y por lo tanto también comestible, mientras que una mazorca ya madura, prácticamente el olote no se puede comer porque es demasiado duro. Y bueno, el maíz se ha detectado que al menos tiene 4 tipos defectuosos que generan algún grado de enanismo y son acumulables. Entonces, por eso tenemos mazorcas enormes y mazorcas muy pequeñas, y que producen enanismo en grados acumulables. Todos tienen una deficiencia en la síntesis de giberelinas y es en distintas etapas que se da esta deficiencia. Por lo tanto, son acumulables los síntomas. En el caso del maíz, como habíamos mencionado, conviene que sean las plantas altas porque son más productivas, porque las mazorcas solo son alimentadas por las hojas que tienen encima de ella. Y bueno, las semillas antes de germinar precisan pasar por un periodo de letargo para poder germinar. El letargo puede ser ambiental, como lo es por frío, que es necesario para que algunas semillas germinen. Por ejemplo, en algunos granos, sobre todo del norte, para que puedan germinar, algunos agricultores los meten en refrigeración una semana. Después de la refrigeración los siembran y germinan al unísono. Cuando las semillas salen del letargo comienza una síntesis activa de giberelinas. Cuando las semillas son retiradas de las bajas temperaturas empiezan a sintetizar las giberelinas, las cuales hacen que éstas germinen. Y bueno, la producción de giberelinas puede ser influenciada por algunos factores ambientales como la luz visible, la luz infrarroja lejana actúa también como señal para que algunas plantas comiencen a germinar. Y la aplicación directa de las giberelinas en las semillas asegura que estas germinen de manera uniforme. Es lo que les decía, también en algunos casos se les mete en refrigeración para que todas germinen al unísono. Y bueno, algunas semillas tienen cubiertas muy gruesas, para lo cual los embriones tienen que dividirse activamente sus células para que puedan generar la fuerza suficiente para romper dicha cubierta.
Entonces, para lograrlo es que estas semillas producen muchas gibberelinas. Y bueno, como las gibberelinas hacen que las semillas germinen uniformemente, su aplicación directa es en la agricultura, sobre todo para los cereales, donde se requiere que la cosecha se realice en un tiempo determinado, y esto es muy importante sobre todo para las industrias cervecera y harinera. Las gibberelinas también regulan el cambio en la morfología que sufren las hojas al pasar de un estadio juvenil al estadio adulto. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la hiedra. La hoja juvenil de una hiedra joven tiene esta forma, lo que llaman forma de corazón, mientras que la adulta tiene esta otra forma. En el caso del frijol también pasa exactamente lo mismo. Tiene esta forma como de corazón, mientras que la hoja adulta se llama trifoliada. En el eucalipto también sus hojas juveniles son más redonditas, mientras que precisamente la presencia de gibberelinas hace que las hojas crezcan más rápido y también que sean más delgadas, más estilo agujas, lo que se presenta también en el caso del tallo, lo que habíamos visto que ocasionaban originalmente en tallo, aquí es muy visible en las hojas de eucalipto. Y bueno, las gibberelinas también son importantes para la floración. Hay muchos factores que inducen la floración. Entre ellos tenemos la sequía. La sequía es un factor muy importante. Por ejemplo, las violetas africanas no dan flores en su mayoría, sino son sometidas a un breve, aunque sea lapso de sequía, no sé, una o dos semanas que sea privada de agua una maceta de violeta africana para que pueda florecer. Otro de los factores que se utiliza para inducir la floración es la luz infrarroja lejana, la cual sirve para que las plantas puedan iniciar la síntesis de gibberelinas para germinar. Otro es el fotoperiodo con menos de 8 horas de luz. Esto, sobre todo en los países nórdicos, les indica a las plantas que se acerca el invierno. Otro es el déficit de nutrientes. Y aunque existen más, todos los procesos descritos involucran a las gibberelinas que desencadenan la floración. Y bueno, otro de los factores que también influye mucho en la floración y el papel de las gibberelinas es la biofotónica. En la biofotónica son los cambios en los patrones de luz, lo que es la función de trabajo. Una función de trabajo de luz simple sería un tiempo de oscuridad, un tiempo de luz y el patrón se repite. En este caso es más corto el tiempo de oscuridad que el de luz, en este caso es más largo el de oscuridad que el de luz, pero al aplicar un poco de función de trabajo puedes aplicar un descanso en la función, ya sea en la hora nocturna o en la diurna, y obtener distintos tipos de respuesta por parte de las plantas de acuerdo a la función de trabajo. También se pueden utilizar no solamente luz solar, sino también luz monocromática e incluso luz polarizada, y obtener distintos resultados en el comportamiento de las plantas, y todos ellos normalmente van involucrados con las gibberelinas. Otro proceso fisiológico en el que también están envueltas es en el sexo de las flores. Muchas plantas tienen flores con ambos sexos, pero hay plantas que no, que tienen los sexos separados. En el caso de la calabaza esto es muy visible. Las flores hembras son las que van a formar el fruto. Este es el ovario, el que se va a convertir posteriormente en el fruto, mientras que las flores macho carecen de ovario. Simplemente aquí está el bulbo, donde la corona donde se da la polinización. Aquí es donde se van a adherir los insectos polinizadores para llevar el polen desde la masculina hasta la femenina. Aquí vemos también una flor femenina y aquí vemos otra flor masculina. La diferencia es que estas producen polen, estas no. Aquí en la flor femenina hay el pistilo, el estigma, el ovario y todos los componentes femeninos, mientras que en la masculina están los estambres, y aquí es donde se produce el polen. Y bueno, las plantas que tienen sexos separados en las flores tienen preferencia a producir flores masculinas cuando han crecido en un estrés severo. ¿Por qué? Porque la planta
digamos que se dice a sí misma que está comprometida y a lo mejor no puede llevar a un término adecuado el fruto con sus semillas dentro, porque un fruto que puede ser abortado es un desperdicio de energía y de tiempo vital para la planta. Entonces las flores femeninas se producen principalmente en plantas que tuvieron poco estrés, que tienen acceso a nutrientes y agua, además de un buen aporte energético por parte del sol. ¿Por qué? Porque el llevar al término que es la maduración del fruto y las semillas requiere mucha energía y mucho tiempo por parte de la planta. Otro proceso donde también se ven involucradas es en el transporte de xilema y floema. Las gibberelinas de manera natural principalmente se producen en las hojas y son transportadas por el floema al resto de las plantas, pero también se pueden producir en las raíces y de las raíces son transportadas por el xilema al resto de la planta. Por eso es que entonces las gibberelinas que producía el hongo gibberella eran absorbidas vía raíz y desde la raíz actuaban a nivel fisiológico en toda la planta. Y un último proceso que vamos a ver, aunque hay más, y vamos a ver más adelante otros procesos más complicados, es el crecimiento de los frutos. El crecimiento de los frutos es directamente reflejo de la cantidad de gibberelinas que producen las plantas, porque también una planta pequeña no puede producir frutos grandes. Normalmente el tamaño del fruto va relacionado con el tamaño de la planta. Entonces la cantidad de gibberelinas influye mucho en el tamaño del fruto que va a producir la planta. Y bueno, esto es todo por el momento. Gracias y hasta la próxima.